sí se corre el riesgo de que el sistema de pesos y contrapesos se incline, se quiebre y acabemos en una suerte de sistema autoritario en el futuro. Los riesgos políticos de México en este año están vinculados de forma directa o indirecta con las elecciones. Nuestro pronóstico es que hoy es más probable que gane Claudia Sheinbaum la presidencia, pero la pregunta es si lo hará con mayoría calificada, con mayoría simple o con un Congreso opositor. Y estas tres modalidades modifican los 10 riesgos que te voy a enumerar en un momento. Riesgo número 1, la captura de la Corte, ya sea porque se puede modificar la Constitución para elegir a los ministros con voto popular, la politización de la Corte, o bien por la elección de un cuarto ministro a fines de este año, que puede lograr 4 votos para impedir mecanismos de defensa constitucional. Riesgo número 2, que el oficialismo sea capaz de hacer algunas reformas que afectan el clima de negocios. Eliminar el INE, eliminar órganos autónomos y con ello generar una economía menos competitiva. Riesgo número 3, el crimen organizado que crece en el control territorial y en la rectoría incluso económica de amplias zonas del país. Riesgo número 4, aumenta el proceso de militarización, con lo cual los civiles son desplazados, aumenta la opacidad y las Fuerzas Armadas se convierten cada vez más en actores económicos. Riesgo número 5, Donald Trump, que puede poner de cabeza la relación bilateral con México en materia de control migratorio, en materia de control del fentanilo y en general ser un atacante del país sin ninguna restricción. Riesgo número 6, aprobación de reformas sorpresivas en este último periodo de sesiones del Congreso, en materia de pensiones, en materia laboral, en materia de salario mínimo, etcétera, etcétera. Riesgo número 7, que haya conflictos postelectorales, ya sea a nivel nacional o en las regiones del país. El presidente intervendrá, hay piso disparejo, financiamiento ilegal de campañas que puedan llevar a un clima enrarecido después de las elecciones. Riesgo número 8, el nuevo gobierno se vea impedido para hacer el ajuste fiscal. Este año tendremos un déficit de más del 5% del Producto Interno Bruto y el siguiente gobierno tiene que reducirlo a la mitad. ¿Podrá hacerlo? Riesgo número 9, aumenta la corrupción en año electoral por los incentivos, financiamiento de campañas y porque en general el gobierno de López Obrador ha sido muy malo en prevenir y combatir la corrupción. Y riesgo número 10, si pierde la oposición en junio, se genera una sensación de orfandad. El mayor riesgo para el clima de negocios y para la vida democrática del país es la captura de la Corte. Aún si el gobierno no obtiene la mayoría calificada, a través del nombramiento de un cuarto ministro afín al gobierno, pueden impedir que haya medios de defensa constitucional. Y sí se corre el riesgo de que el sistema de pesos y contrapesos se incline, se quiebre y acabemos en una suerte de sistema autoritario en el futuro. El presidente quiere dejar la mesa servida para que la próxima presidenta tenga que cenar el vino y la sopa que ya están en la mesa. ¿A qué me refiero? Que el presidente está arrastrando al país en una ruta ideológica y de un legado que le impida al próximo gobierno tomar decisiones en una ruta propia. Si el presidente es capaz de cambiar la composición de la Corte y el método de elección de los ministros antes de irse, en caso de obtener mayoría calificada, la nueva presidenta del país básicamente tendrá que seguir esa ruta. A diferencia del pasado, cuando los presidentes iban bajando el volumen de su administración, en este caso yo creo que el presidente le va a ir subiendo el volumen para que sea máximo conforme se acerque al final de su mandato.
las democracias funcionan bien como sistema de control, igual que los gobiernos corporativos de las empresas. Un gobierno corporativo, una empresa, funciona bien cuando hay vigilancia mediante comités sobre la dirección de la empresa. Lo mismo en democracia. La mejor manera de mitigar riesgos de abuso del poder o de resquebrajar el sistema democrático es con contrapesos, de tal forma que la mejor manera de prevenir estos riesgos que Integralia detecta es que el voto del 2 de junio sea un voto balanceado. Al margen de quién gane la presidencia, sin duda, López Obrador quiere ser el protagonista central del 2 de junio a pesar de que ya se va. Quiere someter y convertir la votación en un referéndum sobre su mandato, sobre su persona y sobre el dilema que él plantea, que es seguir avanzando a favor del pueblo o regresar al mundo de los privilegios y la corrupción. Pero el debate no es ese. Yo creo que el debate y el dilema de la elección del 2 de junio es seguir avanzando con las cosas buenas que este gobierno ha hecho, como cualquier gobierno hace cosas buenas, pero sin poner en riesgo la democracia. Lo que está en juego el 2 de junio en realidad es si caminamos hacia un progreso económico con libertades y con un sistema democrático con todas las deficiencias que tiene, o si caminamos en una ruta de crecimiento económico pero con un sistema autoritario. Yo creo que ese es el gran riesgo que el país se juega. Si logramos que el 2 de junio vote mucha gente, digamos el 70% de la población, las titulares de los medios el 3 de junio va a ser México votó masivamente y en un subtítulo dirá quién ganó y quién perdió. Pero si los políticos se adueñan de la discusión y la discusión es quién ganó, quién perdió, creo que los ciudadanos perdemos. Por eso el voto masivo creo que es la mejor vacuna contra los riesgos que la democracia mexicana enfrenta. Sí, pero cada vez menos. En el caso del INE, tiene una estructura operativa de servicio civil en todo el país que garantiza, creo yo, que haya elecciones bien organizadas donde se cuenten los votos. Sin embargo, el arbitraje político, que es poner en orden a los actores, evitar que violen la ley, evitar que haya piso disparejo, ese arbitraje político está en riesgo porque la dirección del INE, la nueva presidencia y su Consejo General han estado en una crisis de liderazgo desde hace varios meses. Y porque en el caso del Tribunal Electoral hay una crisis interna, pugnas entre los magistrados, y está por verse si la nueva presidenta del tribunal hace una lucha para defender la independencia del tribunal. De tal forma, la parte operativa está garantizada para abrir casillas el próximo 2 de junio, pero lo que está en riesgo es el arbitraje político.